precaución de borrar una parte de la fórmula, pero esto es el fentanilo, esto es el carfentanilo, no queremos, no hagan esto en sus casas, obviamente. El doctor Salemi les va a explicar y vamos a tratar de desentrañar cómo demonios llegamos a que se murieran 25 personas en la Argentina por algo que supuestamente no existe, que es una sustancia que no existe. Alguien la fabricó acá por un error, la trajeron en una mínima dosis, ¿y desde dónde? ¿Cómo pudo entrar esto a la Argentina? Y ahora, Bernie, ¿qué hacemos? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Primero, fue un hallazgo que encontró la policía, el laboratorio científico de la policía de la provincia de Buenos Aires. Todo este tiempo que se fue dilatando y no se podía encontrar cuál era la droga, tomamos contacto con la fiscalía, nos llevaron las muestras el martes a la noche, empezamos muy temprano el miércoles y ya teníamos los primeros resultados. ¿Se hizo en un laboratorio de la Universidad de Buenos Aires? No, se hizo en el 100% laboratorio nuestro de la policía de la provincia de Buenos Aires, que de paso... ¿No era el de la Procuración? No. Me pierdo ahí. Es policía de la provincia de Buenos Aires. Policía científica. Lo hizo nuestro laboratorio, que son los únicos 3 laboratorios en el país que están certificados por Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un ejercicio que se hace permanentemente donde Naciones Unidas le manda a los laboratorios, a ver, muchachos, díganme qué hay acá adentro. Ah, mira. Y uno de los 3 laboratorios que tiene análisis perfectos es el laboratorio de la policía de la provincia. ¿Y por qué no fue del principio ahí? Porque, bueno, porque las primeras muestras fueron a la Procuración, después fueron a la Policía Federal y ahí pero, fue cuando no se encontraba. ¿No les quedaba una muestra, aunque sea usted? ¿No se quedaron con una muestra? Nosotros no tenemos acceso a eso lo maneja la justicia, hasta que la justicia el martes le pedimos que por favor que nos manden a nosotros y la gente nuestra que tiene muchísima experiencia, creo que es el laboratorio con más experiencia que hay en el país, pudo determinar por fórmulas muy complejas. ¿Por qué? Porque yo reconozco el esfuerzo que usted hizo, el laboratorio. Obviamente que una cosa es cuando se hace de manera particular y sin tanta precisión, claro. Y otra cosa es cuando se tiene que... Eso es una evidencia científica y jurídica, por lo tanto hay que hacer diferentes parámetros. Cuando uno analiza esa sustancia... por ahí a una temperatura no libera los precursores, a otra temperatura libera, entonces es un trabajo muy extenuante. Es que para nosotros la cuestión era, fundamentalmente, era saber detectar si era un opioide, porque nosotros desde un primer momento dijimos, esto contaminaron con fentanilo. Mire, yo recuerdo cuando estábamos en Puerta 8, ni bien allanamos ese búnker donde estaba esta sustancia, todos hablaban de veneno de rata, y yo... Sí, vos dijiste de entrada, veneno de rata no es. Señores, olvídense del veneno de rata, hay que ir por el lado del fentanilo. Pero en la Argentina nunca vimos fentanilo, nunca vimos hasta que hay. Esto hay que buscar por el lado del fentanilo. De hecho, el ministro de Salud, con la velocidad del rayo, pudo conseguir el antídoto, distribuirlo y pudimos evitar muchísimas muertes más, porque esto es tan tóxico, que como usted bien lo describía, el solo contacto, porque es muy lipofílico. ¿Qué quiere decir lipofílico? Que se disuelve con las grasas, por lo tanto, con el solo contacto... Con la piel, un granito de sal, del tamaño de la sal, es suficiente para matar a una persona. Entonces decía, no hay hasta que hay. En el mundo va avanzando, que nosotros somos la excepción, sería ridículo pensar eso. Y aparte... tantos años de medicina, uno dice, paro respiratorio, tenemos esto, bueno, hay que ir por el lado del fentanilo y por eso trabajamos muy fuerte con el ministro Kepler y pudimos revertir, porque por lo general son irreversibles, O sea que se pudieron haber muerto. No, se pudieran haber muerto. No, las 120 que entraban al hospital. Que estaban en terapia, olvídese. Pero no se olvide que si nosotros nos sacábamos esto ese mismo día, hoy estábamos en una tragedia a gran escala. Bueno, a ver si podemos reconstruir esa parte de la historia. ¿Cómo cuántas dosis creen ustedes que había adulteradas circulando en esos allanamientos que dijeron? Porque hoy... yo no puedo dar información, Lo que sí creo que estoy en condiciones
de decir que por lo menos, no tengo duda, que 6.000 dosis teníamos con ese... 6.000 dosis. 6.000 dosis, entre lo que sacamos... Que ni siquiera vamos a llamarlas cocaína. Entre lo que sacamos de Puerta 8 y a la tarde, no se olvide que esto tiene hubo 3 allanamientos importantes, globalicémoslo en 3. Primero en Puerta 8, después a la tarde 5.000 dosis que estaba relacionado con Puerta 8. Todo eso lo hicimos con la justicia provincial. Después teníamos esa famosa causa que desde diciembre veníamos pidiendo. Veníamos pidiendo el allanamiento del Paisa. Esa noche a las 3 de la mañana nos dieron los allanamientos y ahí tuvimos casi 25.000 dosis más. Que ahora hay que ver si esas 25.000 dosis también están contaminadas o no y si además hay una trazabilidad con estas. Ahora la justicia tiene que empezar a tratar de hilvanar este gran rompecabezas que empezamos de atrás para adelante, ¿no es cierto? Y ahora, de manera muy complicada. Ahora lo que hay que demostrar es la conexión entre el Paisa y los muchachos detenidos. Eran los que vendían para el Paisa, pero están 2 fueros diferentes. Bueno, por eso, primero me parece que lo más saludable para todo esto es que se unifiquen las causas. Lo segundo, ya tenemos la tranquilidad, entre paréntesis, porque nadie puede estar tranquilo sabiendo que hay carfentanilo en la calle. Pero me parece que la unificación de la causa va a dar mucha más serenidad y más profundidad a la causa, donde usted sabe que una causa de narcotráfico lleva mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de investigación, porque nadie se autoincrimina, al menos que... No, el Paisa dijo, yo no fui. Y además dijo, lo están investigando en una causa por venta de cocaína y por una sentencia pendiente, y dijo, yo no vendí la droga adulterada. Sí, a ver, en base a todo esto que estamos sabiendo, ¿usted cree que este puede haber sido un error? Porque, a ver, que haya carfentanilo en Argentina es la verdad que es una cuestión muy poco probable. Sabemos que es una droga extremadamente controlada y el que la manipula, a ver, seguramente todos los que la manipularon para generar este tipo de sustancias se podrían haber muerto. O sea, ¿usted no cree que al cocinar esta fórmula, recordamos que cuando uno se cocina un elemento químico, hay una reacción que se llama termoquímica y se pueden generar nuevos elementos? ¿En la droga que analizaron puede haber recibido esta sustancia por error? Mire, primero hay que tratar de explicarle a la gente que nos está escuchando, la química biológica es muy complicada. Yo intento de tratar de explicárselo. Es como que usted se pone a hacer un brownie de chocolate y le falló algo y terminó comiendo un bizcochuelo. Bueno, así nació el volcán de chocolate, como un bizcochuelo fallido. Comiendo un bizcochuelo de chocolate, pero no va a decir cómo. Si es usé el mismo chocolate, la misma proporción, la misma manteca, la misma harina, los mismos huevos, la misma leche, y resulta que me sale en vez de brownie bizcochuelo de chocolate. Bueno, estos son opioides de síntesis. ¿Qué quiere decir de síntesis? Que no son naturales, que no salen de la planta. Por ejemplo, los opioides que salen de la planta es la heroína, la morfina, que son opioides naturales y que conservan su misma estructura molecular. Eso que estamos viendo acá es una estructura molecular compuesta por diferentes átomos. Ahí tiene átomos, ahí faltan 2 átomos de oxígeno. Tiene 22 átomos de carbono que se van uniendo en lo que se llama por eso la piperidina que ustedes le daban es un precursor de estas fórmulas pentagonales. Por eso, porque nosotros la comparamos con el fentanilo, no teníamos carfentanilo para comparar. Exactamente, porque esto se hace por comparación. Entonces, en un paso como dijimos recién, fíjese que la misma droga a diferente temperatura reacciona de manera distinta, solamente con una temperatura distinta puede salir tratando de hacer fentanilo o carfentanilo. Yo no creo que esto haya sido un descuido. Esto, por las investigaciones que venimos haciendo nosotros, teníamos la información que se estaba empezando a vender o intentar vender droga muy barata a 700 pesos el kilo. Pero el carfentanilo es muy caro. ¿Cómo? El carfentanilo es caro. No, si lo fabrica por izquierda. Depende de la ecuación económica. Si usted pone 1 kilo de cocaína de máxima pureza y le pone una gotita de carfentanilo, no tiene sentido. Ahora, si usted agarra almidón y le pone una gotita de carfentanilo y la vende con cocaína, ahí la ecuación económica le da.
Entonces, por eso la explicación de que esas bolsitas salían más barato que esta agua mineral. Claro. Es imposible que una bolsita de esas valga más barato que una agua mineral. Entonces, seguramente hay que ver si esto se puso como carfentamino o vino fallado como fentanilo. ¿Puede ser que no- alguien lo esté cocinando en Argentina? Me parece que esto es más importado que local, porque es la primera vez que aparece, y para que aparezca de esta manera es porque ya vino así, y en ese intento de empezar a mezclar las drogas sintéticas con naturales. ¿Por qué? Es muy buena la observación que usted me hace. Me dice, bueno, pero el fentanilo es muy caro para que esté en una dosis. ¿Por qué se le pone fentanilo a la cocaína? Se le pone fentanilo, que es un elemento muy caro, a la cocaína, que es muy cara, cuando la cocaína es de máxima pureza. ¿Por qué? Porque así como, y vuelvo por ahí, pido disculpas, sí, pero cuando una persona toma por primera vez un vaso de vino, se marea. Después toma dos, después se acostumbra. Eso se llama tolerancia, ¿no? Necesita más para generar misma reacción. el mismo efecto Saciedad, de la borrachera. Con la cocaína, con todas las drogas, pasa lo mismo. La gente que está acostumbrada a tomar para dormir, se va acostumbrando y a veces necesita más dosis. Entonces, ¿qué pasa? Con la cocaína de máxima pureza, ¿por qué se le pone a la de máxima pureza? La cocaína de máxima pureza empieza a necesitar más dosis para tener el mismo efecto. ¿Qué pasa? Llega un momento que esas dosis ya son tóxicas. Entonces, para tener el mismo efecto, usted toma cocaína y se muere de una sobredosis. Para tratar de que tenga el mismo efecto con mínimas dosis de cocaína, se le pone el fentanilo. Nivel de locura. Bueno, así funciona. Pero además, el fentanilo le genera una mayor dependencia que la cocaína. Claro. Y empieza a hacer una unión entre la economía de las drogas naturales, como la cocaína, como la marihuana o como la heroína, con drogas sintéticas, que van a desplazar el mercado de las drogas naturales. Las drogas naturales por eso yo pensaba que tienden a desaparecer Claro. naturalmente, salvo la marihuana, que las grandes tabacaleras están poniendo mucha plata en el desarrollo de la marihuana legal, por sobre todas las cosas en Canadá, y que no tengo ninguna duda que va a ser el reemplazo natural del tabaco, así como el tabaco, ¿por qué tiene nicotinamida o nicotina? para que siga fumando y fumes cada vez más. Para generar adicción. El negocio del tabaco es generar adicción. Claro. Bueno, entonces, por eso se usa el fentanilo con la cocaína de máxima pureza, para evitar esos picos, que además, cuando usted junta, la cocaína y la heroína son naturales, cuando junta la heroína con fentanilo, con carfentanilo y con otro opioide sintético que es el UP47700, genera un cóctel explosivo que se llama la muerte gris. Eso es tremendamente explosivo y aunque no lo crea, se consume en muchos lugares de Estados Unidos y ha sido la causa de muchísima muerte. Inclusive Prince ha muerto con uno de los componentes del UP47700. El carfentanilo, le pregunto, y ahora le voy a argumentar por qué le hago esta pregunta. ¿Puede venir de Brasil, por ejemplo? Puede venir de cualquier lado, sí, por supuesto. El fentanilo es una droga muy común, y sobre todo en estos 2 años que tuvimos de pandemia, donde los pacientes que entran a un respirador se le coloca frecuentemente fentanilo. Es una droga, algunos lo consideran anestésico, no es anestésico, es más analgésico, a diferencia del carfentanilo, que es sedante. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque usted tiene, hablamos de opioides, ¿sí? Pero en el cerebro y en la médula espinal tiene 4 tipos de receptores de opioides. Los MU, los kappa, los lambda, bueno, tiene diferentes receptores. De acuerdo a qué receptor del cerebro vaya a tocar ese opioide, es la reacción que genera. Por eso se van cambiando los diferentes opioides sintéticos. Sí, no, decía esto porque en un momento apenas conocimos el tema de los intoxicados, se habló de alguien que cocinaba, entre comillas decimos nosotros, en San Martín,
el cocinero que todo el mundo conocía dentro del ámbito de la droga y que había ido a Brasil a hacer una especie de curso de avanzado para rebajar. A ese le llamaban el cocinero, a ese le llamaban el brasilero. Exactamente. Está bastante compenetrada en la causa. Sí. A ese personaje, al cual no puedo dar nombres Sí, porque por hay eso una yo le dije confidencialidad. el cocinero. Como bien dice, en la jerga le decían el brasilero. Está bien que aquí usamos en México, cocinero es el que cocina de verdad. Claro. Cocinero es el que acetila el ácido acético y logra fentanilo. Acá cocinero se le dice al que revuelve y mezcla la cocaína con fentanilo. Se le dice y acá surge algo que nosotros, no me gusta ser autorreferencial, pero nosotros con Graña, que es una de las personas que más de esto entiende, tuvimos muchas conversaciones privadas y le decía, Rolo, no hay que pensar que esto es una fórmula secreta que tiene la CIA, que los llamaron al de Breaking Bad para que la potencien y la trajeron a la Argentina. No, esto son 3 improvisados que le salió mal algo que tiene... Sí. Bueno, y de hecho, en las muestras que nosotros vimos, hay una heterogeneidad en los componentes. ¿Qué quiere decir? Por lo general, cuando esa mezcla está bien hecha, un sobrecito es casi igual al otro. Por eso Acá le decía hay el tema sobrecitos que son una bomba nuclear y otros sobrecitos que no tienen nada. Por eso le decía que cuando nosotros hicimos el análisis encontramos un precursor y, a ver, en otro sobrecito por ahí con un punto de fusión o de cocción distinto podría haber otro tipo de elemento que fue el que encontró la provincia de Buenos Aires. Pero quería preguntarle... Claro, esto es, digamos, el inicio de lo que encontramos nosotros, mucho más refinado, si quiere explicarlo. ¿Por qué la Procuración recién le entregó las muestras el martes sabiendo que ustedes tenían el laboratorio más especializado? Mire, no creo que sea una cuestión malintencionada. Me parece que por lo general hay una metodología de trabajo. Si tenemos un involucrado de la bonaerense, lo hace la federal. Si lo hace la federal, lo hace la bonaerense o la gendarmería. O sea, en esos cruces se pensó bien intencionadamente y el laboratorio de la Policía Federal es muy bueno, el laboratorio de la universidad es muy bueno, pero nosotros tenemos mucha experiencia. Porque el comunicado de la Procuración... creo que fue lo mejor intencionado y nadie pensó que iba a tardar tanto el resultado. Por eso insistimos que nos den, porque conozco la calidad profesional de la gente de policía científica, que le vuelvo a repetir, es de los pocos en el mundo que aprueban con 10 los ejercicios de Naciones Unidas. Porque lo que nos está diciendo usted se contrapone a lo que al informe de prensa que dio la Procuración, donde dice que trabajaron ellos con policía científica de la yo le digo lo que hicimos federal nosotros. Y un laboratorio de la Universidad de Buenos Aires. A ver, ahora vamos a buscar... Mire, la verdad que lo que menos pretendo en este momento, lo que menos pretendo es entrar en contradicción, que yo lo encontré primero, que yo lo encontré después, lo encontramos y con mucho orgullo la policía de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido el aporte de todas las universidades, porque esto tiene que ser una causa nacional. Sí, claro. Me parece que si hay algo que fue el que encontró la provincia de Buenos Aires. Pero quería preguntarle... Claro, esto es, digamos, el inicio de lo que encontramos nosotros, mucho más refinado, si quiere explicarlo. ¿Por qué la Procuración recién le entregó las muestras el martes sabiendo que ustedes tenían el laboratorio más especializado? Mire, no creo que sea una cuestión malintencionada. Me parece que por lo general hay una metodología de trabajo. Si tenemos un involucrado de la... Sí, a ver si coincidís con nuestra hipótesis. ¿Están intentando meter en el circuito de los adictos a la cocaína una droga más adictiva y que además se inhala, aunque casi no tenga cocaína, para generar un nuevo consumo, como fue en su momento el crack, la pasta base? No, yo creo que lo que se está tratando es la adicción. Usted calcule que estuvimos con 3 pacientes que casi se mueren. Claro, porque salieron a volver a tomar. Que casi se mueren y sabiendo que lo que iban a tomar los mataba, no, porque de eso se trata la adicción. ¿Qué es la adicción? Que de eso se trata la adicción. ¿Qué es la adicción? La pérdida de la voluntad. O sea, uno ya no controla su propia voluntad. Esa es la adicción.
No puede controlar. Sabiendo que lo iba a matar, fueron y tomaron igual. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, comprender ese fenómeno social. Y en ese fenómeno social de la tremenda adicción, por sobre todas las cosas, que genera en gente que ya prácticamente no le tienen ningún... el efecto sobre el sistema nervioso central. Sí, lo que pasa es que esto es mucho más adictivo. O sea, Claro, si por supuesto. esta vez mataron a los clientes. Si no los hubieran matado, seguramente los que la consumían iban a volver a consumir y volver a consumir. Bueno, y volver más que la cocaína. Bueno, por eso, y es la gran disputa que existe ahora entre los productos y las drogas de síntesis con las drogas naturales. ¿Por qué? ¿Por qué las drogas naturales tienden a desaparecer? Primero, por la economía. Porque es más barato para que usted tenga idea que para hacer 1 kilo de cocaína, usted primero no lo puede hacer en el balcón de su casa. Y si lo quiere hacer en la tierra más fértil de la pampa húmeda, tampoco lo puede hacer. Necesita condiciones geográficas y condiciones climáticas que son ser. Primero, por la economía. Porque es más barato para que usted tenga idea que para hacer 1 kilo de cocaína, usted primero no lo puede hacer en el balcón de su casa. Y si lo quiere hacer en la tierra más fértil de la pampa húmeda, tampoco lo puede hacer. Necesita condiciones geográficas y condiciones climáticas que son típicas de zona. Por lo tanto, por más que lo quiera hacer, no lo puede hacer. Segunda, para hacer ese kilo de cocaína necesita 1000 kilos de hojas de coca. Y usted tiene que poner mucha gente usted sabe cómo se hace. El primer paso de la fabricación de la cocaína es la pasta base. ¿Qué es la pasta base? Es simplemente a 1000 kilos de hojas de coca ponerle querosén y cambió como se hacía el vino antiguamente, que se le caminaba arriba de la uva para macerarla. Bueno, se camina de la misma manera para ir sacándole, el querosén le va sacando el principio activo. Con eso saca 1 kilo de pasta base, mientras que con una droga de síntesis que va en un sobrecito, imagínese un sobrecito de 10 gramos que lo manda por correo de esta droga. ¿Usted es consciente del desastre que hace? Las mafias chinas no pueden estar metiéndose en el narcotráfico. Todo. Acá se meten todo. Mire, y a veces... Porque hasta ahora no tenemos noticias de mafias chinas traficando. ¿Sabe por qué? Porque siempre decimos, me parece que la Argentina y la política comete el error de ser todólogos, ¿no? Son especialistas en todo. Entonces empezaron a discutir porque acá no se detiene a fulano. Mire, en el mundo se detuvo y se mató a Pablo Escobar. ¿Cambió algo? No. ¿Quién era el padre de los males del narcotráfico en México? El Chapo Guzmán está preso. Y el hijo es el que trafica fentanilo. Entonces, el capo del narcotráfico en Europa, usted que sabe, Boric, el balcanés, está preso. ¿Cambió algo? No. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese, no nos vayamos al Chapo Guzmán, vayámonos acá a San Martín. ¿Quién fue el más grande y el precursor del narcotráfico en Mameluco? Mameluco. ¿Dónde está Mameluco? Preso. ¿Después quién siguió? El hijo. El hijo. El negro, no, el Rengo Pacheco. Iván, el hijo. ¿Quién lo puso preso? Vos, sí. Después, ¿quién le siguió a Iván? El Rengo. El Rengo Pacheco, Preso. que estuvo prófugo, todos los que hablaban, ¿no? Que nosotros, ¿quién lo puso preso? El año pasado. Lo puse preso. Después de Pacheco, ¿quién vino? Alicho, ¿vi? Alicho. Alicho. ¿Está Y el preso? otro Gómez. Después de Alicho, ¿quién viene? El gordo Ahora. Blas. Blas Gómez. Blas Gómez y el Paisa. Y el Todos presos. ¿Quién le habla? Así que de esto algo entiendo. Calculé que al Rengo Pacheco, ¿cuántos años lo estuvieron buscando? Y no sé, 10 por lo menos. 10 por lo menos. Llegué y dijimos... Sí, igual parecía joda. Tenía un BMW color champán. Está bien. Comprado en negro. Ni la FIP lo encontró. Está bien, pero yo lo encontré. ¿Cambió algo? No. ¿En San Martín? Bueno, entonces me parece que tenemos que dejar de discutir, yo volteé más búnkeres. Mire, le escuché a Vidal decir, yo volteé durante mi gestión 200 búnkeres. Yo en un solo día volteé más búnker que los que volteó Vidal en 4 años en Rosario. ¿Sirvió de algo? No. Entonces, Pero es que no ahora podemos ser justamente hipócritas, no hablan de seguir búnkers. intentando engañar a la gente para tener un rédito político ante una tragedia nacional. Esto es una causa nacional
y que tratemos entre todos los argentinos de entender la gravedad de lo que estamos hablando y que tenemos que tener políticas serias, por un lado, de lucha contra el narcotráfico, y ahí podemos empezar con la teoría de Nixon, pero acá en la prevención Argentina, de las adicciones. acá en la Argentina podemos hacer algo que es mucho más importante, que es la prevención. Porque por más narcotráfico, mire, yo en mi casa, pero ¿sabe qué pasa, en mi ministro? casa tengo botella de alcohol para tirar para arriba y yo no tomo alcohol. ¿Por qué? Porque tengo una política de prevención. Justamente Bueno, eso con es lo respecto que... a eso, un segundito, que perdone que le interrumpa, con el tema de la prevención, el Cedronar no apareció en ningún momento desde Mire, que se... si hay alguien que estuvo siempre al lado nuestro, no ahora, sino, por ejemplo, en esta temporada, fue la licenciada Torres, que es la presidenta, no sé cómo es el cargo, si directora del Cedronar, que con nosotros trabajó septiembre, octubre, noviembre para preparar y hacer todos los cursos de prevención a lo largo de la costa atlántica, porque sabíamos que íbamos a tener no solamente 14 millones de turistas, sino millones de chicos que se podían iniciar, que venían a disfrutar de 2 años de abstinencia nocturna, si le quiere llamar. Y por eso con el Cedronar y la licenciada Torres trabajamos todos los días en la costa y creo que el operativo Sol ha sido hasta ahora extremadamente exitoso, teniendo la cantidad de chicos que tuvimos a la noche, la policía acompañándolos. ¿Sabe la cantidad de chicos que acompañó la policía a su casa porque estaban borrachos, porque estaban perdidos, porque se sentían mal, con la ambulancia? Y ahí estuvo el Cedronar. La verdad que si hay alguien que estuvo a la altura de las circunstancias, es el Cedronar. Las campañas de prevención, y además, le digo, por primera vez se empezó a hacer un censo que se va a hacer con el INDEC, que tiene que ver, porque nadie puede cuantificar y cualificar lo que no conoce. Claro. Entonces, por lo menos, tener un censo orientativo, el último censo, y que hay que tomarlo con mucha precaución, porque en aquella época, usted sabe que las sociedades van cambiando. En aquella época nadie le decía, sí, yo me drogo, tomo... Antes no lo decían, ahora los chicos le dicen, mira, en mi colegio yo los sábados y domingos fumo. Ya lo van naturalizando. Entonces, por primera vez en muchos años va a haber una encuesta que está haciendo la Cedronar, preparándolo con el INDEC, para empezar a saber dónde estamos parados en la Argentina. Porque la última encuesta que tenemos es, en el caso de cocaína, una tasa de prevalencia de 1.7. Por eso, cuando la noche que nosotros allanamos y pudimos sacar todo esto, decían, no puede ser con 25.000 dosis en una noche. Le digo, señores, nosotros tenemos cerca de 200.000 consumidores. Todos me miraron así, como diciendo, ¿cómo 200.000? Es una barbaridad. Mire, si en el 2017, que fue el último dato y que siempre tira menos, no a más, era 1.7, y entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, porque usted sabe que hay una síntesis. Mire, ¿cómo será esta síntesis? Que hace 10 días en Pergamino detuve a una banda de narcotraficantes de la Villa 1114 que fue a recoger lo que le tiraba un avión que venía de Bolivia, que eran 150 kilos de cocaína. O sea, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires están juntas. En este problema están juntos. Bueno, tenemos casi 15 millones de habitantes, el 1.7, saque una cuenta del año 2017. Las estadísticas de Naciones Unidas dan mucho más. Dicen que el Por consumo... eso hablemos en Argentina. Argentina siempre a nivel consumo, no se olvide una cosa, el 80% de la droga que se produce en América Latina se consume en Estados Unidos. El otro día hablando me decían, bueno, pero Estados Unidos no es noticia. Digo, no es noticia que se mueran 26 personas, porque en pandemia, yo recuerdo haber leído un artículo que morían 250 personas por día de sobredosis. Entonces, sí, de hecho, fíjese, en Estados Unidos... tenemos la oportunidad... Hubo un año que mató más gente que los accidentes de tránsito. Tenemos la oportunidad de entender el fenómeno de la adicción mirando a Estados Unidos. El narcotráfico, sabemos que podemos generar control de daño, podemos mejorar y eficientizar todos los recursos que tenemos. Ahora, que el Estado en su conjunto, porque cuando hablamos de Estado siempre se piensa en el Poder Ejecutivo. El Estado es mucho más que el Poder Ejecutivo, tiene la gran oportunidad de ponerse a trabajar
sobre todas las cosas en materia de prevención. Sí, y no le digo... frenar el ingreso de un opioide. Porque acá no hubo heroína en su momento, cuando en Europa ¿Por qué no hubo heroína? ¿Sabe por qué no hubo heroína? Porque ¿Por qué en la coincidió Argentina? con la... Fíjese, usted lo sabe porque yo ya se lo expliqué. Fíjese lo importante de la campaña de prevención. En la Argentina es uno de los países que no hay heroína, prácticamente no hay consumo de heroína. Por eso se vino Luca Prodan para acá. Por eso no hay consumo de heroína. ¿Por qué? Obviamente que hay muchas hipótesis, pero la hipótesis más aceptada es que cuando comienza el auge de la heroína, en la Argentina empieza el pico de pacientes con HIV. Claro. El gobierno empieza a hacer una campaña muy fuerte de HIV, donde acuérdese, si yo le hablo campaña de prevención de HIV, ¿de qué se acuerda? No comparta jeringa. Claro. Sí. ¿O no? Sí. Bueno, a partir de ahí, la prevención del uso de jeringas fue una de las causales por la cual en la Argentina la droga no se utiliza vía endovenosa, porque hubo una campaña de prevención muy fuerte. Entonces, me parece que la Argentina tiene que empezar a invertir, a promover y a pensar campaña de prevención, porque cualquiera de nuestros hijos, cualquiera, el que cree que mi hijo está exento de esto, está mirando otro canal. No, y cualquiera... El que cree que nuestro hijo está exento de cualquiera de todas esas fórmulas, está mirando otro canal. Entonces me parece que es una oportunidad que la Argentina no puede desaprovechar para empezar a pensar en conjunto, sin mezquindad, y ver a quién le saco más ventajita que al otro, para que las campañas de prevención tengan sentido en la Argentina. Y hay que sumarse a entender que no es lo mismo que se consuma cocaína que un opioide, porque el proceso de la adicción es mucho más duro y te convierte en un muerto vivo. Le voy a dar un dato a los padres, ¿sí? Mire, este es un tema que me apasiona, toda mi vida me dediqué a esto. Pero ¿cuáles? Dice, aquellos que piensan que, bueno, pero mi hijo fuma marihuana y la marihuana... No vamos a entrar en la discusión si la marihuana es más mala, más buena, menos buena, más adictiva, menos adictiva. Empieza a circular una manera de fumar la marihuana que se llama el nevado. El nevado es marihuana. ¿Por qué nevado? Porque se le echa este polvito blanco. Y dentro de ese polvito blanco... Viene esto, claro. Viene esto. Por eso algunos se salvaron. Entonces, no quedemos todos tranquilos, bueno, la marihuana no pasa nada. El nevado tiene esto cuando se le hace... Entonces me parece que, vuelvo a repetir, quiero ser insistente. Tenemos una oportunidad, no la dejemos pasar. Sí. Cuando uno ve cómo quedan la gente que o inhala fentanilo mezclado con cocaína o lo fuma y lo ve en el exterior, dice, bueno, no queremos esto acá, porque eso es peor que los adictos a la pasta base que uno encuentra tirado por ahí por Pompeya. Ahí está, mira, ahí está. Sí, claro. Bueno, obviamente, si quiere le hablo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol, cómo el tetrahidrocannabinol empieza a generar la desmielinización de las neuronas. ¿Qué es la mielina? La mielina es como esa capa de grasa que recubre a la neurona y que es la que lleva el impulso eléctrico. Esa capa de grasa es como un conductor. Si no tiene esa capa de grasa, la neurona no es capaz de transmitir el impulso y el impulso llega más lerdo, llega modificado. Bueno, el tetrahidrocannabinol que genera la marihuana, que tiene la marihuana, es esto, es la desmielinización. Pero lo peor es que a veces puede venir con esto para generar más adicción. Más adicción. Ministro, le hago una consulta. A ver, con el énfasis que usted le está poniendo a esta explicación, hay mucha gente que lo está viendo. ¿Usted cree que desde Nación se está poniendo el mismo énfasis en tratar la prevención en política? Pues esto involucra a dos grandes áreas de lo que es la política argentina. La política sanitaria, porque es un problema sanitario grave, y la política de seguridad. ¿Usted cree que desde Nación están poniéndole el mismo énfasis que le está poniendo usted? Mire, yo no miro nunca para atrás, miro para adelante. Me parece que tenemos, le vuelvo a repetir, este es el camino. Sentarse a discutir y empezar a generar políticas de prevención contundentes y masivas. ¿Cuánto hace que no veo una política de prevención? Yo ya ni me acuerdo de alguna. Yo sí me acuerdo. La hizo Vidal. ¿Sabe dónde? En la Panamericana y Libertador. Un cartel así gigante que decía
si sos ludópata, llama a tal número. Sí. Fue la única campaña de prevención que recuerdo, cuando fue el momento que Vidal aprobó la legalización del juego online, que es un problema de adicción tanto o más severa Claro. que las drogas que estamos hablando. Sí, porque es el casino en casa. No nos olvidemos que la ludopatía es que trabaja de manera distinta, que el daño es totalmente distinto, capaz que no hay un daño orgánico, pero hay un Claro. daño psicológico Bueno, familiar. que arrastra a la familia. Entonces, no nos hagamos los distraídos, ¿sí? No nos olvidemos también que la ludopatía es parte de la adicción y que tenemos que trabajar en eso. Y no tenemos que ser hipócritas, porque eso también pasó en la Argentina. Sí, Martín. Ministro, dijo antes que el narcotráfico tiende más y cada vez va a hacerlo a las drogas sintéticas que a las drogas naturales. ¿Esto significa que esto que vivimos en Puerta 8 puede seguir pasando de acá en adelante más ¿Le seguido? puedo contestar con una pregunta? Sí. ¿Por qué no podría pasar de vuelta? No, por eso le pregunto, digo, de la manera... Le contesto con una Sí. pregunta. ¿Por qué no debería pasar de vuelta? Claro. O sea, que es muy factible que vuelva a pasar. Por eso no nos podemos quedar tranquilos pensando, bueno, mi hijo fuma marihuana y ya está. Bueno, pero no solo un problema de consumo, es un problema de el mercado ilegal, qué tipo de Está droga bien, va a pero el ofrecer. mercado ilegal, el mundo no lo pudo resolver todavía. No. Podemos resolver la prevención. O sea, es más La fácil... prevención... Sí, no es mejor droga que la que no se consume. Claro, la prevención es un mecanismo activo que tiene el Estado para impedir que los productos ilegales del narcotráfico, porque también no hay que ser hipócrita, porque todos hablamos de adicción y el problema de adicción en el mundo no son las drogas ilegales, son las drogas legales. Obvio. Ah, ¿sí? Claro. El ¿No? alcohol. El alcohol, El alcohol es el que más se consume. Obviamente que el alcohol y obviamente que el tabaco, El pero tabaco. para no entrar en esa discusión Sí. que no nos va a llevar a ningún lado, Estados Unidos su principal problema de consumo es ¿con qué? Con los opioides, con la oxicodona. Usted ve en cualquier película que ve... Y si no pudo Estados Unidos, ve ¿por que- qué podríamos nosotros? Y por lo general siempre son los mismos investigadores de la policía que están con la oxicodona. Sí, de hecho se utiliza mucho Vio como en la veteranos de película guerra. dice que como dicen las películas, cualquier parecido es producto de como la Sí. realidad. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces no hay que ser hipócrita, no hay que pensar que solamente cuando hablamos de narcotráfico hablamos de adicción. No vamos a entrar en el alcohol y en el tabaco para no desviarnos del foco, pero el mundo tiene su principal problema de adicción con las drogas ¿Usted ilícitas. considera que el problema de la adicción es un problema de salud mental? Es un problema de salud, no tengo ninguna duda. El narcotráfico es un problema de seguridad. Es un problema totalmente de seguridad y que tiene tres secuelas. La violencia, ¿o tiene alguna duda? No. La corrupción, ¿tiene alguna duda? Y la salud. No, Toca lo que se le ponga. claro. Y la Compra lo que se le ponga adelante. Compra lo que se le ponga. Y la destrucción del tejido social. Mire, ustedes tuvieron la oportunidad de ver el interior de una villa en San Martín, ¿no? En 3 de febrero, Puerta 8. En esa villa donde no entra nadie, parece que ni Dios entrara. En esos pasillos que tienen casi 100, Ahí 200 están las metros, 100, 200 metros, que entrar ahí es entrar al laberinto de la muerte. Nosotros el otro día, cuando estábamos allanando ahí en las villas de San Martín, uno va por ese pasillo a las 3 de la mañana. Está regalado. Va con chaleco antibala, va con todo, pero es un blanco, como vio, como los patitos en las kermés. Bueno, cuando entra por esos pasillos, cualquiera de todos nosotros nos jugamos la vida, ¿eh? Bueno, en esos pasillos, para que se comercialice esa droga, se utilizan menores. Esos menores, por cada búnker usted necesita más o menos entre 30 y 40 menores. Esos menores que se utilizan soldaditos. porque no son judicializables, porque son inimputables, se aprovechan de esa imputabilidad, para utilizarlos en la venta de drogas. Ese menor que gana 5 o 6 veces más que su padre tiene que poner el despertador a las 4 de la mañana, se levanta, toma 2 colectivos, trabaja 8 horas, viene a las 5 de la tarde apretado en el Cuando colectivo. tiene trabajo. Pero supongamos que pensamos que tiene trabajo, cobra 5 veces más. Después, cuando se acostumbra al dinero fácil, le empiezan a pagar con droga.
no solamente para que la venda y para que la consuma. Yo le hago una pregunta. Ese barrio, con 30 chicos que pasaron por esa experiencia, ¿usted cree que es un barrio socialmente sustentable? No. Totalmente. Entonces, acá tenemos otra discusión. Aprovecho a meter esta discusión, porque las discusiones hay que darlas y de cara a la sociedad. ¿Cuántas veces escucho a los... y cuántas veces me preguntó porque los intendentes quieren el manejo de la policía? Yo le pregunto, ¿no cree que el intendente debería, en vez de manejar la policía, urbanizar esto? Bueno, Sí. ¿No se le caería la cara de vergüenza? Nosotros mostramos varias ¿Eh? veces el Porque no problema escucha ninguno sanitario hablar de estas- esto, ¿eh? a ver, ¿y por qué? Voy a aclarar hoy un poquito. Que alguien venga acá a explicar esto. ¿Por qué? Yo estoy acá explicando. Que venga alguien a explicar por qué tenemos esto. ¿Por qué no se urbaniza? Entonces, hagámonos todos ¿Y vos qué responsables. respuesta tenés ante eso? ¿Por qué ¿Cómo? crees que no lo urbanizan? Mire. ¿Por mala gestión o porque están prendidos en el negocio? No, yo creo que yo no pongo la mano en el fuego por nadie, porque aprendí que en narcotráfico no se puede poner la mano en el fuego por nadie. La excepción más grande de mi vida, en Argentina nosotros teníamos una persona que era el referente mundial de la lucha contra el narcotráfico. ¿Quién era? El juez Reynoso, que nos engañó a todos. ¿Quién lo detuvo? Vos. Un juez federal que era el paladín, Sí. y yo lo apreciaba, lo respetaba. No, yo vi, pero Hablábamos. estuve allá en los allanamientos con él. pero yo empecé a ver cosas que no me cerraban. ¿Cómo es esto? Y empezamos a profundizar, a profundizar, a profundizar, a profundizar. Por eso no pongo la mano en el fuego por nadie, que nadie se sienta ofendido, pero aprendí que si en materia de narcotráfico pongo la mano en el fuego por alguien, me voy a quemar seguro. Ahora, me parece Sí, que, aclaremos que ahí algo. la política tiene mucho para hacer en materia de lucha contra el narcotráfico, que no son soluciones solamente policiales. ¿Por qué es importante urbanizar? Porque en la medida que uno urbaniza, cada casa tiene un titular, se sabe quién vive en cada casa. Entonces no es como esto, que es un lugar donde si vive alguien lo echan a punta de pistola y ahí empiezan a vender, y si no después se van a otro lado, porque eso es imposible nadie de sabe dominar, eso, ¿no? Explíquele, Rolo, usted lo va a explicar mejor que yo. Explíquele cómo los narcotraficantes en esos lugares... Se adueñan ¿Usted de cree las que el casas? narcotraficante entra a la villa y dice, a ver, vamos a buscar un local que se alquile acá adentro en este pasillo? No, pero- Le hacen la vida pero imposible lo para que se vaya. lo digo así para que se entienda, Sí, porque sí. la gente no lo Eligen comprende. Sí, estratégicamente. pero en la Villa 1114 ha pasado La eso. gente ¿Cuántas no lo veces? comprende. Mónica Eligen Cuñarro fue una de las estratégicamente que el más- lugar donde pueden... La gente no lo comprende ¿No? si no lo camina. Nosotros caminamos todos los días estos lugares. El narcotraficante, así como nosotros hacemos inteligencia criminal, hace su inteligencia, ve que fulanito a las 3 de la se mañana quedó sale a sola. trabajar, se le mete en la casa y cuando va a entrar le dice, flaco, tomátela de acá porque sos boleta. te voy a O contar gente una... que se quedó sola. Y se la quedan gente que se queda y le sola. toman la casa. Sí. Y el pobre laburante que llegó a las 3 de la mañana a su casita, que la casita estamos hablando, un rancho de 4 chapas, Sí, más bien. que no es, que es así, es literal, un rancho de 4 chapas. Sí. Y yo la peor anécdota de mi vida, un día trabajando acá en San Martín, y vos, intendente, estaba trabajando en la villa y veo una nena de 14 años llorando en la puerta. De esto hace... Y vos, el intendente era Iboscu. 15 Entro, años. era por la vida de mi hijo, ¿eh? No sé si lo puedo contar, no sé si... Pero la nena estaba llorando porque su abuela se había muerto. Entro a la casa, su abuela hacía 4 días que estaba muerto, pleno verano, y dormía arriba de un colchón de botella de gaseosa vacías con la tapita que le hacía de colchón. 4 días ahí muerta. Tremendo. ¿Usted cómo se cree que se vive en esos lugares? Te voy a contar una anécdota. Entonces, me parece que cuando hablamos del Estado, tienen que involucrarse todos los actores, porque es inaceptable que en la Argentina tengamos esto. Te voy a contar una anécdota de acá, la Villa 31. Uno de los capos de la Villa 31, Morán de la Cruz, que hemos tratado mucho con Lili, está preso. Entonces, pero los secuaces vienen a la gente con un teléfono y le dice, te quiere hablar el tío. Sí. Y te hacen una videollamada con el muchacho, que está preso, y le dice, te tenés que ir de ahí, tenés que dejar la casa. Y te lo dice, esta es la parte por las buenas. Y se van. Bueno, empezamos a hablar. Hace poquito salió un informe de la Procunar de cómo no solamente sigue, sino se profundiza y amplifica el crimen desde la cárcel. Claro. Claro.
¿no? Fíjese. Bueno, lo contamos acá, lo contó Martín. Los monos, ¿se acuerda que los monos estaban Tenían presos? una línea fija. Los monos estaban presos por homicidio, no por narcotráfico. Claro. Claro. Y Están en nosotros- una cárcel federal y le encontraron un teléfono fijo. Y a partir de ese teléfono fue que pude hacer la conexión y están acusados de narcotráfico y toda la familia. Entonces, fíjese, ¿no? Por eso me indigna la política y algunos actores de la política que, sabiendo que todo esto se puede discutir, tratan de sacar provecho para su molino y no tienen la generosidad de sentarse a discutir cómo hacemos para que por lo menos nuestros hijos, cuando salgan a la noche, los padres no tengan la garganta con un nudo. Pero no le da la sensación, y recuerdo, y le voy a preguntar esto porque recuerdo que cuando nos enteramos de las intoxicaciones, por ejemplo en Twitter, se leía de lo peor. Bueno, total, se van a morir, son drogadictos, son los que salen a robar. Barbaridades, sin pensar... Hasta que le toca a uno. Bueno, por eso digo, pero no tiene la sensación de que la sociedad, mucha parte de la sociedad piensa, a mí no me va a tocar porque esto es Por eso- justamente, por eso- pasa en la villa, pasa con los pobres, no pasa nada. Por eso, aunque sea crudo, aunque sea políticamente incorrecto, aunque, mire, yo no sentí más decepción cuando públicamente dije, el que compró droga las últimas 24 horas que la descarte. O algunos periodistas salieron a buscar títulos, en vez de entender que estábamos hablando de vidas humanas. De una emergencia. Bueno, Y por de una eso- emergencia, y de por una eso digo. emergencia, y de una emergencia, ¿no? Me parece que de esto se trata, no solamente de prevenir, sino de concientizar. De concientizar significa exactamente eso. Y otra cosa, perdón, esto chiquitito, que nos acordamos y acá lo tratamos. Las madres reclamando también que cuando van a pedirle a la justicia, al sistema de salud, dónde poder internar, no hay lugar. Y eso también debería ser parte de la Y prevención, también porque yo con la creo que campaña hay que- solo hay no que- nos hay que alcanza, hacer Bernie. hay Por que eso le hacía hacer, la- mire, yo creo que hay que hacer, hay que encontrarle la vuelta al Código Procesal, porque no puede ser que usted llame, porque en el barrio todos sabemos quién vende. Totalmente. No puede ser que usted llame, haga la denuncia en la esquina de mi casa, en, no sé, Humboldt No y Firroy, fulanito vende droga. Esa señora corta y ve que pasan las horas, pasan los días, pasan los meses Y siguen vendiendo. y siguen vendiendo. ¿Y qué dice? La policía es cómplice. Lo que no sabe es que el juez, para hacer una orden de allanamiento en ese lugar, pide una filmación de adentro Sí. donde están vendiendo quién Claro. vende. Entonces tenemos que tener una justicia, una... ¿Por qué no se lo considera un delito infragante? Bueno, es lo que hay que, Infragante, hay que claro. hacer una... Hay que Porque si alguien lo enganchan a alguien robando, exactamente. está infraganti. Ahí- Hay que modificar, buscar mecanismos procesales muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido para esto. Hay que modificar la ley de salud mental. Mire, aquellos que no padecieron el calvario de tener un familiar, un hijo adicto, no sabe de qué estamos hablando. Pero no tiene idea, ¿eh? Una cosa es contarlo y otra cosa es vivir con la mochila de tener un hijo adicto. un pibe que te vende todo, te miente. Es tremendo. Yo creo que no hay peor enfermedad que la adicción. Peor, mira, para mí, que con casi 40 años de médico, la peor enfermedad siempre digo es la depresión. Peor que la depresión es la adicción. Nadie comprende lo que es la adicción y lo dificilísimo. Lo dificilísimo. Pero la que ley de es- salud mental dice que para meter a un tratamiento a un adicto tiene que estar el consentimiento hasta que el adicto consienta. Entonces, por eso, es me una parece, lotería. Eso me es una- parece la que es salud mental momento, es terrible. me parece que es momento de ponerse a discutir todo esto y sacarnos la careta y entender que que el Estado tiene en sus manos la posibilidad de la lucha contra el narcotráfico. La discutimos después, pero por lo menos de donde los lugares que sabemos Claro. que vende, actuar rápidamente, campaña de prevención, mejorar el problema del tratamiento y la recuperación, Bueno, porque mirá ni siquiera es económico. Le doy dos ejemplos. No quiero hablar de Maradona, fue a Chano. Chano tiene alguna duda que Bueno. tenía todos los recursos Exacto. económicos para llevar un tratamiento. Mire cómo terminó. Casi termina matándolo un tiro porque la medicina no pudo resolver su situación. Claro. Porque Te agrego un ejemplo peor.
adictos al Paco que rondan los alrededores de Pompeya, que uno va y los ve, ya tienen tal nivel de adicción que tienen psicosis. Entonces, habría que internarlo por... O sea, ese tipo nunca te va a firmar Bueno, me parece nada. que... Me parece o sea, si que tiene un por eso, nivel de psicosis, que lo tenés que internar para tratarlo. que, mire, yo esto lo comparo, yo comparo esto con el caso de la chica M. ¿Se acuerda de la chica M? Sí, la Cuando nenita. desapareció durante 48 horas, 3 días, Sí, prendía el mundo, la Argentina pendiente. estaba atrás de la chica M. ¡Qué barbaridad! Ahí nos enteramos que hay chicos que duermen en la calle. Ahí nos enteramos que la gente que duerme en la calle también consume. Ahí nos enteramos muchas cosas que no sé si las puedo decir No, por televisión no. o qué, Sí, no. pero nos enteramos de cosas brutales. ¿Qué hacen con los chicos? La hacen con los- claro. Argentina estaba totalmente conmocionada. Se apagaron los flashes de la televisión. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasó con esa chiquita? No podemos informar porque no podemos informar No se qué puede pasó. No, nadie sabe. Nadie le importó No sé, más. no se Entonces, podía. No, pero ahí hay Bueno, una usted- prohibición de informar. Sí, hay una usted, prohibición. Hay una pero prohibición de informar todo el judicial. mundo- todo el mundo estaba extremadamente preocupado. No vi a más nadie preocuparse por Porque eso. no podemos ni nombrarla, por eso la En el llamamos caso M. suyo, usted se encarga de eso, pero el 99% del periodismo se apagó la noticia, no le importó más nada. Entonces, que esto nos sirva de experiencia y que nos permita a la Argentina ponernos a discutir seriamente políticas de prevención, políticas de recuperación y cómo hacemos para, por lo menos si el narcotráfico fracasó en el mundo, que tengamos mayor eficiencia y eficacia y tengamos un control de daño, porque lo que podemos hacer es controlar mejor los daños. Sí, Martín. Ministro, hablaba antes y marcaba que la política tiene que tomar decisiones, por ejemplo, urbanizar las villas, entre otros cambios que hay que hacer. Usted forma parte de la política y yo imagino que esto mismo que usted está contando acá lo habrá charlado con un café de por medio con muchos funcionarios que tienen responsabilidades en el territorio, como dicen ustedes. En esa charla cara a cara, cuando usted plantea esto, ¿qué le responden? Yo no lo planteo, yo lo hice. Yo me dediqué a urbanizar la Villa El Zapito, Carlos Gardel, las villas San Martín. Yo cuando trabajaba en desarrollo social, vivía en estos lugares, asfaltando, abriendo calle, metiendo para que pueda entrar la gendarmería, la ambulancia, iluminando, sacando y le puedo asegurar que la fisionomía del barrio no solamente cambia, sino que cambia el comportamiento social. Es el famoso síndrome de la ventana rota. Entonces, hay mucho para hacer. ¿Pero qué hay le mucho dicen? no importa lo que dicen, No, no sé que quiero importa, entrar, porque no quiero entrar en forma polémica. parte Me por ahí parece que del problema. me parece que no podemos dejar de observar que cuando hablamos de todo este fenómeno no es solamente un fenómeno policial, no es solamente un fenómeno judicial. Hay un fenómeno social. Es que lo corre de previo. atrás, así es. Hay un fenómeno social que es fundamental que se contenga, que se solucione, que se avance y que se incluya. Mire, siempre me escuchó decir no hay política de prevención en materia de seguridad sin un plan de inclusión. Acá tiene el mejor ejemplo. Sí, y además no hay buenas escuelas, el Estado no está presente. No es buena escuela. Mire, yo nosotros con el intendente de... bueno, hoy ya a esta altura, de Sí. las 5:30 No, de la pero quiero mañana, decir, a esto- Florencio Varela. Con el intendente de Florencio Varela hicimos un trabajo interesantísimo en las escuelas. Veíamos, ¿sabe cuál es el primer síntoma que uno observa? Mejor dicho, síntoma no, signo. Porque los síntomas son subjetivos, los signos son objetivos. ¿Cuál es el primer signo que observa que una familia entra al delito? No. La deserción escolar. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. La deserción escolar es la primera alarma que se prende cuando una familia entra al delito. Y digo una familia porque cuando el padre sale a robar, la familia entra al delito. Porque después esa familia, el padre queda detenido y ¿de qué cree que... Sale el hijo varón. Sale el otro. ¿Quién cree que Sí. alimenta a esa familia? Entonces, por eso hablamos de que la familia entra en el delito. El primer signo de alerta es la deserción escolar. Mire si tenemos material y campo para trabajar en este Claro. sentido. No, y además habría que duplicar. O sea, ¿por qué no hay doble escolaridad en los barrios vulnerables? Bueno, hay mucho para hacer, mucho para discutir. Ojalá que la Argentina no deje pasar esta posibilidad y que sea más que un aprendizaje, que sea el comienzo de una Argentina que nadie quiere. Sergio, gracias por venir. Por favor. Nos vamos a una